Excel trabaja por ti. Para comenzar a utilizar la herramienta XML a Compact en la versión 4.5, funciona de igual manera a versiones anteriores. Hay que configurar en primera instancia la empresa. En este caso, el primer dato que debemos ingresar es el RFC, que lo voy a dar de alta en este momento. Posteriormente nos pide el nombre o razón social de la empresa. Este dato es opcional, pero se recomienda ingresarlo para tener más detalle cuando seleccionemos el RFC y saber de qué empresa, a qué empresa corresponde. Eh, el dato que nos pide posteriormente es el nombre de la base de datos que corresponde a Compact Key. Para poder asociar la base de datos de Compact con la empresa que estamos dando de alta, presionamos la tecla F3 para que nos muestre el listado de todas las empresas que están dadas de alta en Compact y podamos seleccionar la empresa que corresponde al registro que estamos dando de alta. En este caso únicamente me aparece una empresa porque es la única empresa que tengo dada de altas en la empresa de prueba. ¿Okay? Entonces le doy a aceptar, me va a aparecer este mensaje. Este mensaje aparece porque aún no he seleccionado ningún RFC en este listado. Es decir, que es normal que me aparezca este mensaje en un principio cuando estoy dando de alta a las empresas. Entonces le voy a dar a aceptar, aceptar. Posteriormente me pide otros datos adicionales que me van a servir para hacer la conexión con las bases de datos de Compact y posteriormente me nos van a servir también para extraer información y generar algunos tipos de reportes adicionales. En el código de usuario Compact aquí debemos ingresar el código o el usuario con el que nos logueamos al iniciar Compact. En este caso le voy a ingresar mi usuario que es supervisor, que es el que por default te instala Compact. Pero bien, si tú tienes un código diferente, entonces aquí le debes poner tu usuario y tu clave de acceso. También debemos ingresar lo que es el nombre del servidor. El nombre del servidor se divide en dos partes. Uno que es la parte del nombre del servidor y la instancia, como se muestra en el ejemplo o como se muestra en esta leyenda. ¿Ok? Entonces voy a ingresar lo que es el nombre del servidor, copio y pego lo que tenía en otro archivo. Como pueden ver, mi nombre de servidor se llama desktop tf y termina con qt. Hay un slash o una diagonal que divide a la instancia y la instancia se llama compact. Y así, de esta manera es como debemos de ingresar el nombre del servidor en este apartado. Si tú tienes duda de cómo se llama tu servidor o de dónde obtener estos datos, lo puedes hacer en la sesión de Compact cuando inicias. Nos aparecen estos datos. Puedes observar, aquí me aparece información del servidor, me da el nombre, que es precisamente esta en la primera parte, y después la instancia que se llama Compact, que es la segunda parte que yo estoy ingresando. ¿Ok? Entonces lo minimizo y así lo debemos hacer los datos de empresa por empresa, ¿no? Obviamente esto del servidor pues, es una sola ocasión. ¿Por qué? Porque en teoría las empresas están, o el conta que está instalado en el servidor, pues es únicamente en un servidor, ¿no? En dado caso que hubiera diferentes servidores, pues sería aquí únicamente direccionarlos y cambiarles el nombre. Posteriormente a eso selecciono el RFC con el que voy a trabajar. Aquí ya me está haciendo la conexión. ¿Ok? Ok, ya me dice que ya se conectó. La versión de la base de datos de Contact que tengo es la 9.2, que es la versión más actual. Posteriormente tenemos dos pestañas o dos hojas, una que es la de clientes y otra que es la de proveedores, en las cuales conforme vayamos importando los XML que vamos a hacer en la hoja XML detalle, se van a ir agregando los registros que vayamos importando, vaya, o sea, de todos los proveedores o clientes nuevos que estemos importando, aquí se van a ir registrando cada uno de ellos. En dado caso que el proveedor o cliente que importemos del XML ya exista en el catálogo, lo va a omitir, ¿no? Y de esta manera se evitan registros duplicados. ¿Ok?
En la siguiente hoja, en la XML detalle, aquí es donde prácticamente pues, hacemos la magia del programa. En este caso vamos a seleccionar un ejemplo. El ejemplo es que es una póliza, vamos a generar una póliza de egreso que se dé a gastos directos, es decir, el movimiento contable que va a ser gastos contra bancos, ¿no? Y obviamente entre medio de eso van a ser las cuentas de IVA o las retenciones. Ok, aquí ya seleccionamos el RFC, que lo seleccionamos en la hoja control, pertenece a esta empresa. Y para asignar el número de pólizas, le voy a decir que no quiero que los registros que se importen únicamente sea un número, sino que inicien a partir de uno, ¿no? Entonces le voy a decir que inicie a partir del número 100. Le voy a decir que las fechas de las pólizas las tome de la fecha de los XML. Es decir, por cada XML que se importe se va a hacer una póliza y la fecha corresponderá a la fecha del XML, ¿correcto? Entonces le doy importar, me voy a escritorio, CDI ejemplo, la carpeta y le doy abrir. Muy bien, aquí me dice que se agregaron 13 nuevos proveedores y se importaron 28 archivos. Ok, le doy a aceptar. Me sale otra ventana con otro mensaje donde dice que se agregaron los mismos 13 nuevos proveedores, pero nos pide o nos sugiere que demos la alta masiva de estos proveedores. Entonces le doy clic en sí y aquí podemos ver esos 13 proveedores o 13 nuevos registros que acabamos de dar de alta. Esta hoja es la que se agregó junto con la de documento bancario póliza, son las que se agregaron en la nueva versión 4.5 y precisamente estas dos nuevas hojas son las que vamos a ejemplificar de cómo se usan o cómo se utilizan. Ok, entonces ya aquí tenemos la información de los 13 nuevos registros que se agregaron. Si me voy al catálogo de proveedores, tenemos los mismos datos. Aquí podemos darlos de alta en línea también en Compact. Si le doy clic F4 me aparece la ventana para que ingrese los datos correspondientes para llenar cada proveedor. Al hacer clic en F4 desde la hoja proveedores o desde la hoja clientes, únicamente me va a permitir ir registrando proveedor o cliente por cliente. A diferencia de que si yo lo doy de alta de esta forma, el alta va a ser de forma masiva, es decir, me va a dar de alta todo el lote en un solo evento, ¿no? Ok, entonces lo vamos a dar de alta por esta opción. Como pueden observar, esta opción tiene muchos más campos que el anterior. Entonces, hay algunos campos obligatorios que están señalados con color verde, que lo podemos ver en este caso son 3, que es el nombre, el RFC y la cuenta acreedora. Y hay otros campos que están señalados con color naranja, que dicen que son campos opcionales. Estos campos no nos obligan a ingresarlos, pero en dado caso que los ingresemos, pues al dar de alta al proveedor, pues, se tomará los datos que nosotros ingresemos en cada uno de estos campos, que posteriormente cuando ustedes vayan usando ya más la herramienta, se darán cuenta para qué sirve cada uno de ellos y de igual forma en el manual pudieran verlo. ¿Ok? Entonces, para dar de alta o configurar el alta masiva, primero debemos agregar a qué cuenta de mayor van a acumular todas estas cuentas que vamos a dar de alta. Para eso me posiciono en la columna E6 que dice acumula cuenta. Con F3 me muestra el catálogo y le voy a decir que esas cuentas son de proveedores y que son proveedores nacionales. ¿Ok? Ya me ingresó el número de cuenta, la cuenta de mayor, y se puede notar también me lo agregó en la parte de abajo donde dice patrón genera consecutivos. Esto para que yo aquí en esta parte pueda indicar en dónde o en qué bloque se generará el consecutivo de las nuevas cuentas que me va a sugerir. Aquí está la mascarilla, perdón, la mascarilla en este caso para la configuración del catálogo de cuentas de esta empresa es esta, es decir, hay 3 bloques y de esta manera, ¿no? Uno de 3, uno de 2 y otro de 3. Nosotros vamos a hacer o a incrementar en este último bloque, es decir, aquí en este último bloque es donde se va a generar el consecutivo de las cuentas que se van a sugerir. Entonces, para indicarle en dónde va a ser el consecutivo, en la cuenta patrón, nosotros le debemos indicar con una X en el último bloque.
¿Ok? Entonces, ya que ingresamos la letra X, ya puede ser en minúsculas o mayúsculas, le hacemos clic en sugerir cuentas y nos aparece el listado de todas las cuentas que están disponibles y o los consecutivos que podemos dar de alta y utilizar en el catálogo de cuentas de Compact. ¿Ok? Otro dato también que podemos ingresar en el padrón de proveedores es la cuenta de gastos. La cuenta de gastos también puedo tener acceso a consultarlo directamente desde el catálogo de Compact y yo le puedo asignar el tipo de gastos que corresponde a cada uno de sus proveedores. En este caso, al primero que es Bancomer le voy a decir que es una comisión bancaria. Al servicio de las fuentes es combustible. El de Café Sirena le voy a decir que es un viático. Ok, viático. Al Mapfre es seguros y fianzas. Perdón, aquí ya me equivoqué. Ese será acá abajo. Aquí en Google le voy a decir que es propaganda. Es papelería. Office Depot también es papelería. Este también le voy a poner que es papelería. El banco son comisiones. Como puedes ver, el siguiente es PayPal, también son comisiones bancarias, Santander, tarjetas Banamex y este que es Radio Móvil, que es telefonía. Corresponde a teléfono e internet. Okay. Aquí ya di de altas las cuentas con las cuales se va a dar de alta en el padrón de proveedores, tanto la cuenta de acreedores como la cuenta de gastos. Tenemos cuentas de acreedores complementarias y cuentas de gastos complementarias, que estas únicamente nos van a ser útiles cuando el proveedor que daremos de alta esté en dólares o en moneda extranjera. Y asimismo tenemos algunos otros campos opcionales de los cuales podemos configurar el alta de cada uno de los proveedores y nos va a tomar el dato que nosotros le ingresemos. Ok, ya tenemos dados de alta los registros o las cuentas que nos hacen falta, entonces le damos procesar datos y en la bitácora ya me dice que ya se fueron o ya se registraron todos los datos, me dice que son registros omitidos. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que el RFC que yo estoy tratando de dar de alta ya está dado de alta en el padrón de proveedores y de igual manera en el catálogo de cuentas. En dado caso que no estuviera ni en el padrón ni en el catálogo de cuentas, aquí es donde me mostraría que se dio de alta el X registro. ¿Ok? Entonces le doy a aceptar y me dice el mensaje que acabo de cerrar que me debo ir a la hoja de proveedores para que complete el catálogo de cuentas, complete lo que son las cuentas que hacen falta. Como no me dio de alta ningún proveedor, ¿por qué? Porque ya estaban dados de alta, entonces eso quiere decir que ya están en la base de datos de Compact. Aquí este botoncito me sirve para sincronizar o bajar los datos que tengo en Compact a la aplicación de Excel. Es decir, como ya están dados de alta, entonces le puedo dar que me lo sincronice y le voy a agregar, le voy a decir que me agregue los proveedores nuevos de Compact que ya están en la base de datos, pero que no los tengo aquí también. Y la otra opción dice que no me actualice, por ejemplo, que si tengo un proveedor de Compact que está en la base de datos y que la tengo aquí también en la plantilla, pero tiene información diferente o quiero que me omita que me respete la información que tengo aquí en Excel, únicamente le doy clic en esta parte para que a la hora de actualizar me respete la información que tengo aquí en la plantilla de Excel. O bien, eh, si no quiero actualizar esta parte, pues simplemente lo dejo en blanco. Entonces le doy a aceptar. Y como pueden ver ya me agregó las cuentas contables de cada uno de ellos, incluyendo la cuenta acreedora y proveedora. Y lo único que me faltaría llenar sería en este caso la cuenta de IVA acreditable, que le puedo dar F3, le doy IVA acreditable, ¿no? IVA acreditable pagado.
Copio y pego, que es para todos los registros. En este caso, ninguno de estos proveedores maneja retenciones o IEPS. Y en la parte del flujo, como esta póliza o el ejemplo de la póliza que vamos a hacer es una póliza de egresos, o sea, vamos a necesitar completamente estos datos, ¿no? Que es los datos del acreedor, la cuenta de bancos, que puede ser BBVA Bancomer, que es una cuenta que está dada de alta en el activo circulante, y en este ejemplo, pues de esta cuenta se van a pagar todos los proveedores, y la cuenta de IVA acreditable, que en este caso sería IVA acreditable pagado, que también sería la misma para todos, ¿no? Entonces aquí ya tengo todas las cuentas, ya puedo irme a la hoja XML detalle, que es donde importé todos los XML. Como pueden ver, en el apartado de cuentas no está en blanco. ¿Por qué? Porque al principio no había ningún dato en el catálogo. Entonces yo lo que tengo que hacer es actualizar cuenta y ya me refresca los datos con los datos que tengo aquí en la hoja de proveedores catálogo. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tengo esta información, bien, puedo generar la póliza mediante este botón, que es generar archivo de texto, o bien puedo enviar estos datos a la opción póliza flexible para que si tengo que agregar algún otro registro o insertar alguna otra línea adicional que no contempla la póliza original, lo pueda hacer desde aquí. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tengamos la póliza en la hoja de póliza flexible, ya podemos enviar los datos a ContPackKey, ya sea en línea o bien en archivo de texto, ¿no? Voy a verificar que en ContPack no existan pólizas en este periodo. Como podemos ver, en enero no existe ninguna póliza, ¿ok? Entonces me regreso otra vez a la plantilla, le digo que vamos a generar la póliza. Voy a generar la póliza en línea por el CDK de ContPack y le hago aceptar. Entonces me dice que ya se está generando todas las pólizas. ¿Ok? Cuando se generan las pólizas en línea por el SDK, no se asocian de forma en automático con el ADD de ContPack, así que podemos hacer o ejecutar esta utilería, que es ir a menú, empresas, utilerías y reconstruir asociación en el ADD, para que las pólizas se asocien de forma masiva y automática con el ADD de ContPack. ¿Okay? Entonces lo cierro y ya me dice que todas estas pólizas fueron las que se registraron aquí en la bitácora de ContPack. Entonces, si me voy al ContPack nuevamente, le digo que quiero generar las pólizas de enero, me aparece el listado que ya está con la información de cada una de las pólizas que acabamos de generar. Si yo le hago clic a un registro, aquí me aparece el registro y si verifico la asociación van a ver que están deshabilitado toda esta parte, precisamente por lo que le comenté anteriormente, ¿no? Entonces me voy a ir a utilerías, reconstruir saldo. Aquí le voy a decir que el periodo de las pólizas es desde el 1 de enero hasta el 31 de enero. Le hago clic en procesar, me dice que el archivo ya existe, el de la bitácora, que si quiero sobreescribirlo, le voy a decir que sí. Aquí me está haciendo la asociación de los XML del ADD con las pólizas. Me da un resumen, finalizo. Ok, y le cierro. Entonces voy a generar nuevamente el listado. Aquí me aparece el listado. Ok, entonces voy a abrir nuevamente esta póliza y si le hago clic en el apartado para asociar los XML, ya me aparecen con las opciones que ya está habilitado. Si quiero validarlo, le doy en las teclas Alt F9 para que me haga la conexión con el ADD y verificar que efectivamente la póliza que estoy viendo ya está asociada con el ADD. Como podemos ver, pertenece a este registro, ¿no? Entonces voy a cerrar esta parte y ya. Ok, hasta aquí el programa o el software del XML a CTPQI, versión 5, funciona de igual manera que en versiones anteriores. Y realmente lo que vamos a hacer después es la nueva adecuación y creo que es una muy buena
aparte de automatización. ¿Por qué? Porque esto no lo hace Compact, no los tiene automatizado Compact, que es el generar el documento bancario de la póliza. La aplicación en la versión 4.5 del XML Compact Key, esta parte ya lo podemos hacer automatizado. Así que nos vamos a evitar el trabajo o la rutina de estar tecleando en póliza por póliza cada uno de los datos que nos pide el documento bancario. ¿Ok? Entonces le voy a cerrar esta parte. Como ya vimos que ya se asociaron las pólizas, ya en este momento no vamos a ocupar el tenerlos abiertos y me regreso a la plantilla de XML a conto aquí. Una vez que ya generamos las pólizas, me voy a ir al apartado de documento bancario para que aquí en esta parte me dé un listado de las pólizas que tengo registradas en Compact y de las cuales yo quiero generar el documento bancario. El primer dato que nos piden es el RFC, obviamente es este RFC de la empresa con la que estamos trabajando. El segundo dato es el tipo de pólizas que yo quiero enlistar. En la primera opción me dice que es póliza sin documento bancario, es decir, cuando yo le hago clic aquí únicamente me va a poner las pólizas que no tienen documento bancario. La segunda opción es pólizas con documento bancario. En dado caso que si yo quisiera ver cuáles son las únicas pólizas que tienen documento bancario, pues selecciono esta opción. O bien si quiero ver las dos anteriores, es decir, las que tengan documento bancario y las que no tengan documento bancario, voy a seleccionar ambos tipos de póliza, ¿no? En este caso yo lo que quiero ver es póliza sin documento bancario porque lo que quiero generar precisamente es ese documento. Los tipos de póliza, aquí puedo seleccionar el tipo de pólizas del cual quiero enlistar, que en este caso las pólizas que dimos de alta hace un momento es una póliza de egreso y aquí me pueden aparecer todos los tipos de póliza que yo tengo dadas de alta en Compact. ¿Ok? Y de igual manera seleccionar el periodo, ¿no? Que en este caso el periodo en el cual registramos las pólizas corresponde al 2017 y al periodo 1. Entonces le genero la póliza o genero el listado, perdón, para precisamente eh, ya ver cuáles documentos son los que tengo que llenar, ¿no? Eh, a partir de la columna B a la columna K, que es a partir del ID a la columna tiene documento bancario, estos datos los extrae desde la información de Compact o de las bases de datos de Compact. Así que se sugiere no modificar toda esta parte, ¿no? Que te lo genera el listado. En dado caso que nosotros quisiéramos consultar una forma rápida, ya que el monto que me aparece aquí es el monto total de todos los registros que hay en la póliza, yo le puedo dar F3 y me muestra el desglose de la póliza que tiene en este caso cada uno o cada registro que yo me posiciono. Por ejemplo, si me posiciono aquí en este de 2000, me aparece que total es 2000 y ya me aparece todo el desglose y qué registros son los o qué asientos son los que se hicieron en este caso para esta póliza. ¿Ok? Nosotros lo que vamos a llenar son los datos que están en blanco a partir de la columna L. ¿Ok? A partir de la columna L tenemos todos estos datos que están en blancos y que algunos son opcionales, que bien los podemos llenar, pero si no tenemos el dato para poder llenarlo, no es necesario ingresar la información. Los únicos datos que son obligatorios son los que están en verdes y que eso sí, como dice la palabra, obligatoriamente los debemos de llenar. ¿Okay? Entonces voy a empezar a llenar la información. El primer registro o el primer campo obligatorio que nos piden es el ID cuenta bancaria pagadora. Entonces aquí yo le doy F3, me muestra el catálogo de las cuentas que tengo dadas de alta para llenar este tipo de información y me aparecen dos. En este caso voy a seleccionar la de HSBC, poniendo que todos los proveedores o todas las pólizas que veo en este momento se van a pagar desde esta cuenta. Dado caso que ustedes tengan cuentas diferentes para cada uno de esos proveedores, pues sería ingresar la cuenta que corresponda seleccionando lo del catálogo, ¿no? Ahora, el tipo de pago es el que corresponde aquí, o podemos seleccionar el que corresponda, perdón, dependiendo de este catálogo. En este caso le voy a decir que todos son transferencias.
¿Ok? Entonces lo copio y pego. Aquí ustedes pueden elegir cuál es el tipo de pago que están realizando dependiendo pues, el dato, ¿no? Ok, esta información para hacerlo más gráfico corresponde a por ejemplo, este cuadro o los datos de este recuadro son precisamente lo que estamos llenando. Y cada uno de ellos son, ya cuando los demos de alta, pues ya van a aparecer aquí en esta pantalla, ¿no? Entonces voy a cerrar esto nuevamente. Ok, fecha de aplicación y folio. En esta leyenda nos dicen que los podemos dejar vacíos. ¿Por qué? Porque ya el sistema pues, dará de alta de forma automática el folio. Y la fecha de aplicación también, si la dejamos vacía, nos va a tomar la fecha de la póliza. O de igual manera, si nosotros quisiéramos agregar una fecha, la fecha debe ser igual a la póliza o menor a la fecha de la póliza. No puede ser una fecha posterior a la creación de la póliza. Ahora, el código de proveedor, que esto lo tomamos desde el padrón de proveedores, que bien, si le hago presiono la tecla F3, me aparece el listado de cada uno de más bien el listado del padrón de proveedores, vaya. Una forma de agilizar el registro es ordenar los datos. Aquí en este caso me aparecen varios proveedores desordenados. ¿Por qué? Porque así fue como los dimos de alta, ¿no? Y en esa secuencia pues, se fueron creando las pólizas. Entonces, lo que tengo que hacer para hacerlo de una forma más sencilla, con esos botones los puedo ordenar de forma ascendente o descendente. Ya sea en la columna que yo me posicione y le hago clic en cualquiera de estos botones, me va a ordenar según el criterio que le estoy indicando, ascendente o descendente, y tomando en cuenta por ejemplo, si me pongo en la póliza folio y le hago clic aquí en forma descendente, me va a ordenar de mayor a menor. Si le hago clic otra vez aquí, ya me lo ordena de menor a mayor, ¿no? De igual forma, si yo me posiciono aquí en la columna donde está el concepto, si lo ordeno de forma ascendente, pues me lo va a ordenar de forma alfabética, ¿no? Aquí el primer caso que me aparece es Vancomer y ya me agrupa por orden todos los proveedores, aunque las pólizas pues obviamente están desordenadas, ¿no? Digo, realmente esto para darlos de alta no tiene relevancia, ¿por qué? Porque ya se van a dar de alta dependiendo del número de póliza y no te afectaría nada, ¿por qué? Porque se tomarían los datos, el folio que le corresponde. ¿Ok? Entonces yo los ordeno para hacerlo de forma más sencilla y rápida. Aquí le voy a ingresar el código del proveedor, le doy clic F3 y me dice que el primero es Banco Actinver, el segundo es BBA, el tercero es Café Sirena. Entonces, como este proveedor es el mismo para varios registros, lo copio y pego. Selecciono y control J. ¿Okay? Entonces me voy a Fantasías Miguel. También a efectos Google. Google tiene 3 registros, copio y pego. F3 Mapfre. Okay. Y F3 Office Depot. Bueno, en este caso tengo que estar así acomodando la pantalla porque mi pantalla es muy chica o es pequeña, es de 11 pulgadas y por eso se ve de esta manera, ¿no? Pues si ustedes tienen un monitor de pulgadas o un monitor más grande, ya van a ver básicamente toda la pantalla de esta plantilla. El siguiente es operadora de franquicias, operadora PayPal, Radio Móvil, Santander, Servicio a las Fuentes. Ese Servicio a las Fuentes también tiene varios registros, entonces copio y pego. Y por último, tarjetas Banamex, ¿ok? Entonces ya agregamos al proveedor que le corresponden y ahora el importe a pago. El importe a pago, nosotros podemos poner el importe que nosotros deseemos o bien el importe que realmente es el que se vaya a pagar para la póliza, ¿no? En este caso vamos a suponer que el importe es el mismo que tiene en la póliza, entonces para hacerlo más sencillo, nomás con una fórmula me traigo los datos de cada uno de los registros y arrastro la fórmula, ¿no? Para que me ponga los datos correspondientes. Aquí en referencia
es un texto que haga referencia al pago que se está haciendo. Entonces le voy a poner pago 01 y lo arrastro para que sea diferente el concepto en cada uno de ellos. El método de pago, ese es el método de pago en el cual te lo ponen en la factura, que puede ser de este listado que publicó el SAT. En este caso, pues, nosotros le vamos a decir que todo es transferencia bancaria. Pero bien, si tú tienes tipos de pagos diferentes por cada uno de ellos, aquí lo puedes poner el número del tipo de pago que le corresponda, seleccionándolo del catálogo, ¿no? Que se presiona F3. De igual manera, el banco, para el banco destino, la clave del banco destino, le presionamos F3 y nos aparece el catálogo de todos los bancos autorizados en México. Y el primero le voy a poner que es Serfín, que es la póliza número 111. Y las posteriores les voy a poner que corresponden al Banco Bancomer, ¿no? O sea, vamos a suponer que todos los demás proveedores tienen cuentas en Bancomer y ahí es donde se les realiza el pago. ¿Ok? Clave bancaria, pues aquí puedes poner el dato bancario del proveedor o bien los 4 últimos dígitos, dependiendo. Entonces yo le voy a poner esto, ¿no? Y lo voy a arrastrar. Que me genere un consecutivo. ¿Okay? Esta opción que dice ingresar banco y cuenta con datos del padrón es funcional o es útil cuando en el movimiento masivo del padrón se llenó esta parte. Esta parte de la clave del banco, la sucursal, cuenta clave y referencia, se puede dar de alta a la hora de que nosotros damos de alta masivamente los proveedores al padrón. Y cuando vayamos a hacer el documento bancario que corresponda a uno de los proveedores, pues ya al estar habilitado, pues ya en automático me llena esta parte. Así que digo, también es buena opción o considerar el que cuando demos de alta al proveedor, pues también demos de alta los datos bancarios para que cuando generemos documentos bancarios que correspondan a determinado proveedor, pues ya nos arroje las cuentas bancarias y nos evite el estar ingresando esta información. Aquí ya terminamos de ingresar la información obligatoria y opcional. Y para generar el documento bancario, lo único que tenemos que hacer es hacer clic en esta parte, que es crear documento bancario. Nos sale un mensaje de advertencia o más bien un mensaje de que si no hemos hecho la reconstrucción de asociación con el AED, lo hagamos antes de continuar el proceso. O bien, si ya lo hicimos, que hagamos clic en el botón sí para continuar con el proceso. Ok, aquí ya nos da listado en la bitácora de la herramienta de qué fue lo que se hizo y nos dice que se crearon los documentos bancarios en cada una de las pólizas. Entonces, si yo me voy a Contact y veo, por ejemplo, Google, me voy a dar clic, lo abrí 2 veces y me voy aquí en pago. Como pueden ver, ya tengo el documento bancario generado. Si me voy a este proveedor también, ya tengo el dato bancario procesado. Si recuerdan, di de alta o el pago, la póliza 111 lo di de alta con un banco diferente. Me parece que era Serfín. Voy a abrir la póliza 111. A ver, lo voy a ordenar. 111, le doy pago, le doy aquí en el documento bancario y me dice que es Banca Serfín, ¿no? Ya todos los demás, en teoría, deben estar llenados con el Banco Destino Bancomer, que fue como lo generamos en la plantilla de XML a conto aquí. Y básicamente ese es el proceso de cómo generar los documentos bancarios de forma masiva, ¿no? Adicionalmente, nosotros podemos generar, por ejemplo, si queremos saber en determinado periodo qué documentos son los que hemos generado, pues limpiamos y generamos únicamente un reporte, o sea, sin necesidad de generar documentos bancarios. Por ejemplo, si yo quiero ver todas las pólizas con documento bancario, pues aquí me da el listado de todas las pólizas que tienen documento bancario en este periodo. O de igual manera que
Quiero ver las pólizas que no tengan documento bancario, lo filtro. Digo, en este caso no me sale nada porque todas las pólizas que generamos en este periodo, las pólizas de egreso, y que son de hecho las únicas que están dadas de alta en Compact, ya están todas con documento bancario, ¿no? O bien si queremos mostrar ambas, pues aquí le damos clic. En este caso únicamente me va a mostrar las pólizas que dimos de alta y que obviamente todas tienen documento bancario, pero suponiendo que hubiera pólizas sin documento bancario, aquí se mostrarían con la leyenda donde en el campo tiene documento bancario, todos los que tienen documento bancario dirían sí y los que no tienen documento bancario dirían no, ¿no? Y aquí en esta parte sería el parteaguas también para los que digan no, pues generarles el documento bancario a quienes les aplique. Bueno, básicamente esta es la parte que les quería mostrar de cómo generar este tipo de información de forma masiva y que de forma automatizada. Y que actualmente Compact no tiene automatizada esta parte tampoco. ¿Ok? Excel trabaja por ti.